Bien, la iglesia primitiva crecía. Dice ahí en el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién era el que añadía a la iglesia? El Señor. Yo quiero que noten que no son nuestros métodos, no son nuestras iniciativas, no son nuestros planes. A veces la gente, los pastores planeamos y decimos, vamos a hacer un evento para ganar 1000 personas. Uy, sí, cómo no. No, hermanos, esto, cuando leemos el libro de los Hechos, definitivamente echa por tierra muchas de las cosas que hoy tenemos por cosas que se hacen pasar por palabra de Dios, pero no lo es. Entonces, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La vida de los primeros cristianos era tremenda, hermanos. Dice que compartían sus bienes, dice que vivían juntos, había una comunión entre ellos bien bonita, había milagros, había sanidades, pero se les olvidó algo. Hechos 1:8, Jesús les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron, ¿en dónde? En Jerusalén. Y es que todo era bien bonito, aquí nos quedamos y aquí no nos vamos, pero el Señor dijo no. Entonces viene la persecución. Esa persecución inició cuando tenían allí postrado a un hombre llamado Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Esto fue ya en el año 35. Habían pasado algunos años. En Hechos 7 aparece esta historia y está ahí un joven llamado Saulo que consentía en la muerte de ese Esteban, y dice la Biblia que respiraba odio hacia los cristianos. Y miren qué cosas. Ahí en Hechos capítulo 8, vean a Dios haciendo las cosas que nosotros no queremos hacer, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué les había dicho el Señor? Que iban a ser testigos. ¿Qué dijeron ellos? Aquí nos quedamos. ¿Qué hizo el Señor? Permitió la persecución. O salen o los saco. Fíjense, en la iglesia donde yo nací, en ese tiempo, les estoy hablando del año 76, ya llovió, por allí como en el 80, era la iglesia más grande aquí en Guadalajara. Esa congregación en ese entonces tenía como 1000 personas, y tal vez no suene ahorita mucho, pero en aquel tiempo tener 1000 personas es como hoy decir 15,000, 20,000. Era una mega congregación, y estaba llena de gente, llena del Espíritu Santo, con muchos talentos, con muchos dones, con llamado de Dios, pero los pastores de esa congregación, es triste recordarlo para mí, les pasó lo mismo que pasó a la iglesia primitiva. El Señor, la razón de preparar gente es ¿para qué? Para mandarlos, para enviarlos que salgan a todos lados a predicar, que sean testigos de Jesucristo. Entonces, fíjense, los pastores nos decían, no se vayan. Por ejemplo, a nosotros, a mi esposa y a mí, en lo personal, nos decían, nunca se vayan, aquí está la gloria, nunca, oye, yo le dije a la esposa del pastor en una ocasión, ¿y si el Señor nos dice que nos vayamos? No se vayan, fíjate nomás. Entonces, como no enviaban a nadie, no permitían que nadie se fueran, ¿qué creen que pasó? Lo mismo que aquí, nomás que ahí utilizó otra forma el Señor, ahí se dividió, se agarraron todos contra todos. Pero antes de que sucediera eso, el Señor nos habló a mi esposa y a mí de salir. Finalmente salimos, oraron por nosotros e iniciamos en el año 82 lo que es casa de oración. Pero muchos tenían inquietudes y no los dejaban. A mí difícilmente, si les contara, para que soltaran. Pues como no soltaban a los líderes o a la gente que ya estaba lista, el Señor permitió, miren, se disgregó esa congregación. Y hoy existen congregaciones por todo México, en los Estados Unidos, de gente
que estuvo en aquel tiempo. Porque no es el plan de Dios que estemos aquí, ay, nunca te vayas, ay, no. Cuando empecé esta congregación, uno de mis primeros compromisos con el Señor fue el siguiente: Señor, yo me comprometo delante de ti, de una vez, ya entendí, la gente no es mía, no es para que trabaje para mí, no es para que Le dije, el que tú quieras tomar y quieras llevártelo, yo lo voy a soltar, Señor. Aquí yo los ando, ¿ya cuándo te vas? Les digo. Ya no me quieres, me dice. No, sí te queremos, pero ya estás muy gordo, ya, ándale. Ya, sal, vamos, órale. Y yo les ando, ustedes los que son de aquí son testigos, yo he soltado aquí a las personas que podemos decir, como Guillermo Gómez, es uno de tantos, ¿no? Que era casi el brazo derecho en esta congregación. O yo como pastor, o sea, él era un apoyo muy fuerte. Y cuando Dios me habló de enviar a alguien a los Estados Unidos, yo dije, ¿saben? No me estaba diciendo a mí. A mí una vez me dijo en el año 89 que me fuera a Argentina y yo me fui. Yo le obedecí al Señor. Pero aquí era ir hacia los Estados Unidos. Y yo les puse, miren, el Señor me habló, me dijo esto, y todos dijeron, sí, es la voluntad de Dios. Bueno, a orar y a ver quién se va. Y se pusieron a orar, y un día llegó Memo y dice, a mí me dijo. Pues órale, vámonos. Y cuando se fue, que oramos, yo compartí con algunos pastores aquí de la ciudad. Miren, no faltaron los pastores que me dijeron, Chuy, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? ¿De qué? Pues se va a ir Memo, le digo. ¿Y? Ay, se te va a venir abajo la iglesia. Ay, qué mentalidad. Al contrario, fíjense, cuando nosotros preparamos gente y lo soltamos, surgen otros y otros y otros y otros y otros y otros y otros. Y ahorita ya no nos la acabamos por todos lados, empiezan congregaciones por todos lados, hermano. Así es que una vez que terminen el instituto bíblico y que el Señor lo esté formando, hay cristianos, hay personas que dicen, ay, el pastor no me da chance de predicar. Aquí no les doy chance a ustedes, aquí predico yo. Quiero que lo sepan de una vez. Yo soy el pastor y aquí no es un lugar de oportunidades de chanzas para subirse. Aquí no se sube nadie más que los que Dios tiene aquí. ¿Quieren predicar? Sí. Para afuera todos, órale. Sí. Es como si tu hijo te dijera, ahora dame chance de ser papá. ¿Tú le darías chance de ser papá? Pues no. Dios me dijo que yo fuera el pastor y me estableció aquí. Entonces nosotros enseñamos aquí. Y si alguno una vez quiere, porque algunos me han dicho, tú bloqueas mi ministerio. ¿En qué te he bloqueado? No me dejas predicar. No, aquí no. Y una vez yo se los digo. Más claro que eso no puede ser, ¿verdad? A menos que Dios levante a algunos, si están como a Julio, el maestro que acaba de... Dios lo levantó. ¿Yo cómo puedo oponer a lo que es de Dios? Pero no todos, ¿verdad que no? Así es que adiós, bye. Que Dios los use por allá afuera. Bueno, ese Saulo que perseguía a los cristianos, de pronto se convierte, fíjate, en los planes del Señor, lo usa como un chicote para perseguirlos. Y salen todos corriendo. Y ahí fue cuando Felipe, que huía de la persecución, que leímos ya en Hechos 8, fue producto de eso. Y fueron por todas partes predicando el evangelio, hermanos. Entonces se convierte Saulo y se convierte de perseguidor de los cristianos al defensor del evangelio más tremendo que el cristianismo ha tenido. En el año 50 después de Cristo, fíjense, ya pasan 15 años después de Pentecostés cuando inicia la iglesia. Y sucede lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia cristiana. Es el concilio en Jerusalén. ¿Qué es un concilio? Viene de conciliar. ¿Qué es lo que tenían que conciliar ahí en esa reunión de todos los apóstoles y los que Dios había levantado como ministros, como maestros, apóstoles, profetas? ¿Cuál era el asunto a tratar? El asunto era si se aceptaba en la iglesia a los gentiles o no se aceptaban.
Porque resulta que Pedro fue a Samaria y otros iban por acá predicando por todos lados, los discípulos, caía el Espíritu Santo, recibían a Cristo, se bautizaban, entonces llegó, se platicaban entre ellos, y, ¿cómo? De manera que también a los samaritanos Dios les dio que se arrepientan, pues sí. Entonces hacen el concilio para llegar a un acuerdo, estudian las Escrituras y dicen, no, pues sí, ahí está. Y entonces ya de ambos pueblos se hace uno, ¿sí? Y allí utilizaron un principio, escúchenme bien, que el día de hoy se ha perdido. Miren, yo tengo 31 años en el ministerio, escuchen bien, no son muchos, pero no son poquitos tampoco. Jamás en mi vida ministerial, jamás, nunca he estado en una reunión de pastores donde nos sentemos a decir, bueno, está entrando todo esto a la iglesia, se está enseñando esto, se está enseñando lo otro, vamos a ver, vamos a escudriñar para ver si lo que se está metiendo a la iglesia tiene base bíblica. Nunca yo he estado en una reunión de ese tipo, hermanos, jamás. ¿Por qué? Se nos fue. Hace años se hizo una propuesta en una reunión de pastores aquí en la ciudad. Oigan, hermanos, pues sería bueno que, un pastor dijo, sería bueno que pues discutiéramos si ciertas doctrinas que están predicando hoy tienen base bíblica y las aceptamos, y si no las rechazamos. Entonces unos dijeron, sí, yo pienso que deberíamos de hacerlo para guardar a la iglesia en la sana doctrina. Pero ¿lo crees? Que de los que querían una reunión así era como el 30% y el 70% se opuso. Ah, no, que cada quien lo guíe el Señor como el Señor nos quiera guiar. Fíjate cómo confunden la guía del Espíritu Santo a escudriñar la palabra y contrastar con la palabra de Dios todas las herejías que se están metiendo a la iglesia. Por eso la iglesia está como está, hermanos. Eso es lo lamentable. Entonces, ya sin límites racistas ni sectarios, la visión evangelizadora de la primera iglesia se fue por todo el Imperio Romano. Se destacan Pablo, Pedro y Santiago. Pablo realizó 3 viajes misioneros, llevando el evangelio a toda el Asia Menor, a Europa, llevó el evangelio, fíjate nada más. Fundó iglesias en Galacia, en Éfeso, Tesalónica, en Corinto, etcétera. Finalmente a Pablo lo llevan preso a Roma y allí en la cárcel escribió 4 epístolas. La epístola a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, que son cartas muy, muy ricas en... el Efesios habla de la herencia que tenemos en Jesucristo, cómo hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual. Filipenses es la carta del gozo en medio de las tribulaciones. Colosenses es la defensa de la deidad de Jesucristo. Y Filemón, una carta que parece que no tiene nada, pero tiene bastante. Pasan los años y llegamos al año 64 y sucede algo en la ciudad de Roma. El emperador que estaba en ese tiempo gobernando era Nerón, y este odiaba a los cristianos. Y la historia lo asegura de que mandó incendiar la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y ahí se inicia una persecución que fue en ese lapso cuando Pedro es martirizado, es crucificado boca abajo. En el año 68, Pablo es decapitado en esa misma persecución de Nerón. En el año 70 viene la destrucción de Jerusalén que Jesús había profetizado en Mateo, en el Evangelio de Mateo, y dicen las crónicas en la historia que los jardines del palacio de Nerón eran iluminados por los cuerpos encendidos de los cristianos. Curiosamente, allí donde estaba el palacio de Nerón, donde quemaron a muchos cristianos, los pusieron como antorchas, ahí se levanta hoy el Vaticano, por cierto. Los judíos que habían sido llevados presos de la destrucción de Jerusalén por el general Tito,
Se llevaron a muchos esclavos a Roma y ellos fueron los que construyeron, judíos, eran judíos. Los cristianos pues, ya estaban aparte, eran perseguidos también. Estos judíos esclavizados fueron los que construyeron el Coliseo romano, que hoy tenemos solamente las puras ruinas. Bueno, en ese Coliseo romano murieron miles de cristianos, devorados por las fieras, destrozados. Hay infinidad de historias, hermanos, que sería bueno que se metieran un poco más a estudiar acerca de los mártires del tiempo de Nerón, y hay un montón de historias que son verídicas, por supuesto, y ahí encontramos historias que, bueno, cuando yo he leído, la verdad a veces hasta las lágrimas se me salen de lo impactante que era la convicción que tenían aquellos cristianos, hermano. No eran cristinos como los de hoy. No, esos sí eran de veras, hermano. Esos no les importaba, esos daban su vida. Hoy, hay cualquier cosita y ay, me dijeron aleluya y ay, padre, ya no aguanto la persecución. Ahora, aquí surge una pregunta: ¿por qué muchos cristianos murieron en el Coliseo romano? La pregunta es: ¿por qué no los libró el Señor? ¿Que no hay promesas de liberación ningún arma forjada contra ti prosperará, el que habita el abrigo del Altísimo? ¿Por qué Dios no los libró? ¿Por qué a veces Dios permite que algunos de sus hijos mueran por Él? En Hechos 1:8, cuando Jesús les dijo, esta es la respuesta de por qué no los libró. Hechos 1:8 dice, me seréis testigos. La palabra testigos viene de una palabra griega martur, o martur, mejor es martur. Y martur es de donde se deriva la palabra mártir. Y mártir significa uno que da testimonio mediante su muerte. Fíjate nada más. O sea que los primeros cristianos sabían que ser discípulo de Jesús implicaba en muchos casos morir por Cristo. Y aquí es donde, por ejemplo, miren, Jacobo murió decapitado, Felipe murió crucificado, Mateo lo traspasaron con una lanza, a Jacobo lo apedrearon y lo abrieron en dos la cabeza, Matías murió apedreado y le cortaron la cabeza también, Andrés lo crucificaron, a Marcos le pusieron lo arrastraron a Marcos, lo descuartizaron, a Pedro lo crucificaron de cabeza, a Judas Tadeo también murió crucificado, Bartolomé fue azotado y crucificado, Tomás murió atravesado por una lanza y el apóstol Juan fue el único que murió de ancianito. ¿Por qué? Porque sí estaba en el plan de Dios. Entonces, aquí mártir, era uno que da testimonio mediante su muerte. Jesús les había advertido a sus discípulos que era muy posible que algunos murieran. ¿Sabes que las demandas de ser discípulo no han bajado de precio? ¿No se han devaluado? ¿Sabes que el verdadero discípulo de Jesucristo debe de saber que aún puede que en algunas ocasiones entregue su vida por el Evangelio? ¿Sabían o no? Pero hoy de lo que menos se predica es del costo de ser verdadero discípulo de Jesucristo. Hoy todo es riqueza y que tú mereces el dinero, tú mereces lo mejor, tú mereces viajes, tú mereces lo otro, porque para eso murió Cristo por ti en la cruz. Entonces los pobres primeros cristianos, ¿qué fue de ellos? Nada que ver. En Mateo capítulo 5, Jesús les había dicho a sus discípulos, Marcos 5, versículo 11, y déjame decir, Mateo 5, versículo 11, déjame decirte que es las mismas escrituras que son para nosotros. Si yo les digo a ustedes, ¿cuántos están dispuestos a dar su vida por Cristo? Todos levantan la mano, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque yo sé que todos van a levantar la mano.
Pero como los discípulos son discípulos no dentro, sino afuera, bueno, pues allá se las verán cada quien, ¿no? ¿O qué? ¿Tienen miedo? ¿En serio? Entonces, ¿por qué muchos se portan como se portan? Bien cobardes. O sea, apenas viene una pruebita y ya están atando al diablo. Apenas les viene una estrechez, una escasez, y ya están, ¿y por qué a mí, Padre? ¿Saben por qué? Porque no hemos entendido. Háganle así. No estamos dispuestos, porque no nos han enseñado, por eso. Por eso. Entonces, cuando viene la prueba, nos confundimos todos. Pare de sufrir, háganme favor. Pare de sufrir. No hay nombre de una iglesia más antibíblica que ese. Pare de sufrir. Vean lo que dijo Jesús, Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Aquí dice, significa calumniar y os persigan. La persecución puede ser física, puede ser moral, en fin. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Fíjate lo que dice Jesús, asegura que mienten porque los verdaderos cristianos se comportan como cristianos. Por eso dice, mienten. Versículo 12. Gozaos y alegraos pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué les está asegurando Jesús? Persecución, calumnia. ¿Por qué? Fíjate, ahora querer ser lo más apegado a la Biblia es ser religioso. Fíjate nomás cómo han cambiado los tiempos. Hoy querer obedecer a Dios y querer ser un cristiano lo más bíblico posible es legalismo. Fíjate nomás. Y obviamente detrás de eso se desata un montón de cosas. Miren, si yo les contara, hermanos. Mira, un cristiano debe estar bien preparado con esto, ¿eh? Hay una advertencia clara. ¿Quieres ser perseguido? Trata de vivir el evangelio y mira, gratuitamente se te viene. ¿Quieres que el mundo te dé Grammys y te premie y te aplauda? No estás viviendo el evangelio. Porque el evangelio, hermanos, agrede al mundo y el mundo agrede a los cristianos. Agrede el evangelio, ¿sí o no? No todos están convencidos. ¿Sí o no? Uy, si les contara. Mira, hermano, a mí me han atacado, me han dicho que soy espía del Vaticano. Es increíble. Cuando nos fuimos a la Argentina, mi esposa iba embarazada. Entonces, dijeron aquí unos pastores de la ciudad que nos habíamos ido porque mi esposa me había engañado. Entonces, que fuimos para taparle el ojo al macho, así es un dicho acá en México, ¿no? Para disimular. Eso lo dijeron algunos pastores que todavía están pastoreando sus iglesitas por allí. ¿Sabes una cosa, hermano? Yo no tengo rencor en contra de ellos. ¿Sabes por qué? Porque a veces los cristianos se vuelven perseguidores de los cristianos. Qué triste, ¿no? ¿Y todo por qué? Nada más porque denuncias cosas que son antibíblicas, porque denuncias prácticas que no están en la Biblia. Cuando yo empecé a predicar de que no se debería de cobrar en los eventos cristianos, hermano. Mira, fíjate bien lo que te voy a decir. ¿Sabes cuál es la última acusación? Que yo mandé matar un pastor. Tengan cuidado, porque desaparezco a 2, 3 por ahí. Qué increíble. O sea que, fíjate, no, y esos son de los más leves, Les voy a decir uno pesado. Un pastor de aquí, todavía está en una congregación, dijo que los líderes de aquí nos cambiábamos las esposas. No, hermanos. Ahora, déjenme decirles. Esto, si tú no estás bien centrado en la palabra de Dios, la amargura te da con todo.
Y Jesús dijo, la epístola a los Hebreos dice que si tú dejas crecer una raíz de amargura, la gracia de Dios se obstaculiza, ¿no dice así? Yo no podría ministrar, no podía estar en la presencia de Dios si tuviera amargura en mi corazón. ¿Saben? Es algo inexplicable, pero hace poquito me enteré yo eso de que, ahora en diciembre, de que yo mandé matar a un pastor. Fíjate nomás. O sea que con un AK-47, no sé qué. Entonces cuando me lo dijeron, que el pastor se lo dijo, mira, yo me solté riendo, y el que me estaba diciendo dice, ¿no te preocupa eso? Le dije, no, mira, ganas a lo mejor. Pero soy hijo de Dios. ¿Cómo van a andar matando? ¿Te imaginas? Andar venadeando a un pastor o a un... Mira, sucede que me empecé a reír y yo dije, ¿qué cosa? Pero sucedió algo, tiene que ser algo divino. Mira, empecé a sentir un gozo, no te lo puedo explicar, hermano. Yo dije, oye, ¿y por qué dijo eso? Pues no sé, pues me dijo, ten cuidado con Chuy Olivares, porque hasta mandó matar a un pastor. Mintiendo. Ahora, les soy sincero, cuando inicié el ministerio, mira, cuando tú empiezas una congregación, empiezas con 5, 10, 15, todos los demás pastores dicen, ay, échale ganas, hermano. Pero nomás empieza a crecer y hasta ahí llegaste, ¿eh? Se te echan encima como perros, porque hay mucha envidia, hermano. Yo le estoy hablando con el corazón en la mano y con la verdad, para que no les extrañe. A mí nadie me había advertido esto. Y cuando vino el primer zarpazo, el primer golpazo, yo le soy sincero, sí me pegó. Entonces yo fui con el Señor y le dije, Señor, y estaba bien preocupado. ¿Pero por qué dicen eso? ¿Han visto los perros esos Doberman cuando se enojan? ¿Cómo se les para acá atrás? ¿Sí los han visto? Así estaba yo como Doberman. Y voy con Dios y le digo, Señor, ¿por qué están diciendo eso? Tú sabes. Y el Señor, mira, me acuerdo, aquí tengo su voz. Con esa calma me dijo, tranquilo, ¿es verdad lo que están diciendo? Yo le dije, tú sabes que es mentira. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Saben lo que me dijo? Preocúpate si fuera cierto, porque te las verías conmigo. Y ya se me bajó toda la pelambre de acá atrás. Y metí la cola entre las patas como los perros cuando dije, no, pues sí. Mira, prepárate, me dijo. Prepárate. No, si yo les he contado, nada más que ya no sería el evangelio. A mí me han golpeado, me han correteado, me han hecho brujerías. Y mire cómo estoy. Mira, hermano, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. No es agradable, he perdido muchos amigos, pero he ganado muchos más. Pero Jesús lo advirtió y Él no lo escondió, hermanos. Pues continúa la historia de la iglesia. En el año 90 después de Cristo, el emperador Domiciano desata una persecución. Él fue el que mandó a la isla de Patmos a Juan el apóstol, lo exilió, viejito aquel hombre. Y allí fue donde él recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Fíjate cómo Dios no se detiene. Lo exilian para que ya no siga predicando, o sea, no permitió que lo mataran. Y lo mandan a una isla que actualmente está inhabitable, es pura piedra. ¿Cómo vivió allí? ¿Quién sabe? Y le tratan, lo exilian según eso para que se caiga, y ahí es donde Dios le da la revelación, ni más ni menos que del Apocalipsis. Hermanos, para Dios nada lo detiene. Cuando Pablo estaba preso, él decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Fíjense en el concepto que los cristianos tenían del evangelio. Bueno, pasan los años. En el año 112, bajo Trajano, así se llamaba aquel emperador, los cristianos ya se habían multiplicado en Asia. Había cristianos en África, en Asia, en España, en la Gran Bretaña, fíjense, en Inglaterra había, en ese tiempo, el primer siglo, había ya cristianos. Increíble, ¿no?
Y todo por el apóstol Pablo, fíjense que fue y evangelizó y ahí se corrió. Pues este Trajano, en su tiempo, dicen las crónicas que muchos templos o algunos de los templos dedicados a los dioses paganos los cerraban porque era tanta la gente que se estaba convirtiendo al cristianismo que se les estaba acabando el negocio allí, pero se desata todavía más la persecución. Y al finalizar el primer siglo, todo lo que Pablo enseñaba, lo que Pedro enseñaba, lo que el apóstol Juan enseñaba, ya era aceptado por la iglesia como reglas de fe. Ya se creía que era palabra inspirada por Dios. Los apóstoles ya habían escrito las epístolas donde defendían el evangelio. Ellos ya habían detectado que las herejías estaban latentes ahí por hombres que habían penetrado la iglesia, y es así como Juan, por ejemplo, escribió sus cartas asegurando, y el evangelio asegurando la divinidad de Cristo, porque ya en el primer siglo se empezó a decir que Cristo no era Dios, que era un hombre como cualquiera. Entonces ellos ya miraban, Pablo hablaba de Himeneo y Fileto que habían trastornado la fe de algunos diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Trastornaban la fe de algunos, dice ahí en Timoteo. Entonces ellos escribieron, y todavía a fines del primer siglo se bautizaba por inmersión, es decir, que los bautizaban completamente. Eso significa bautismo, cubrir por un líquido. Las crónicas hablan del primer siglo que la cena del Señor se celebraba con el verdadero sentido simbólico, no era algo como después degeneró. Fíjense, ya para el año 120 aproximadamente de nuestra era, empezó a desvirtuarse ciertos aspectos del liderazgo. Algunos obispos empezaban a tratar de someter a los ancianos y a los que gobernaban las iglesias. Empezaban a decir, no, pues yo soy más importante. Se les empezaba ya a olvidar de que el que quiera ser más grande tenía que ser el servidor. Que empezó a olvidárseles y empezó allí una degradación poco a poco. Después vemos en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis que escribió Juan, se ve la reprensión de Jesús a las 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia. Por ejemplo, en el capítulo 2 de allí de Apocalipsis, vemos a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había dejado su primer amor. Vemos a la iglesia en Pérgamo, una iglesia que había caído en la inmoralidad, fornicaban, adoraban ídolos, y el líder, el pastor, porque recuerden que todos los mensajes de las 7 iglesias iniciaban con esto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y el ángel de la iglesia es el pastor. ¿Por qué? Porque ángel significa mensajero. Y el pastor es el que lleva el mensaje, es el que instruye, el que capacita, el que catartiza a la gente, el que enseña, restaura, etcétera. Entonces, y los ángeles no son pastores. Entonces, ¿a quién le era escrita la carta? Al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el responsable de la congregación. ¿Quién es el responsable en la familia? ¿La señora o el señor? El hombre, el varón, el papá. Entonces, les empieza a recriminar. La iglesia de Tiatira también fue seducida, permitieron una mujer allí, Jezabel, que se decía profetisa y que incitaba a la inmoralidad. Habían permitido la doctrina de los nicolaitas, que a grandes rasgos era una doctrina muy liberal, que hacían de todo, tenía que ver con prácticas gnósticas. El gnosticismo básicamente decía que el cuerpo era malo, pero que el espíritu era bueno. Entonces lo que hicieras con el cuerpo, pues eso no causaba ningún daño, pero claro que sí, hubo una reprensión ahí. Déjenme decirles que esas mismas cosas están dentro de la iglesia hoy. Hoy se toma a la ligera todos ese tipo de pecados. Hay un montón de idolatría en la iglesia cristiana, ¿sí o no? Hay un montón de idolatría, hermanos. Hay un montón de inmoralidad. Hay homosexualismo. Hay predicadores homosexuales.
mujeres lesbianas, pastores adúlteros, que están en adulterio y están predicando. Y se dan cuenta, los descubren y no digas nada, no toquen al ungido, tú no digas nada, déjaselo a Dios. Además, ¿quién no peca? A ver, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Entonces mejor no digas nada. Esa es la doctrina de los nicolaitas metida en la iglesia de hoy. Y eso el Señor dice que lo aborrece. Pues así trataba a las iglesias, las reprendió. Por ejemplo, a la iglesia no puedo tocar mucho sobre esto. Si alguien quiere saber más sobre mensaje un poco más extenso de las 7 iglesias, hay una serie que yo di, El propósito de la iglesia, y ahí están los mensajes a las 7 iglesias. Son 16 mensajes que trato todo el tema sobre la iglesia. Bueno, un poco sobre el tema de la iglesia. Entonces, sigue desarrollándose la historia y comienza la persecución de los cristianos de una manera sistemática por los emperadores romanos. Es así que vemos que el pretexto que utilizaban era porque no adoraban a los dioses romanos, a los dioses paganos. Se cuenta, hay una historia que uno de los emperadores mandó a hacer, como los cristianos no se doblaban ante las estatuas ni ante los dioses paganos, uno de los emperadores mandó a hacer una estatua de Cristo. Entonces se la puso ahí y dijo: a ver, cristianos, si ustedes vienen y se postran ante su Dios, ya no los perseguimos. Entonces agarraban a algunos y los ponían enfrente de una estatua que hicieron de Cristo crucificado. Entonces los cristianos se quedaban parados así, cerraban los ojos. Ínquense, no, nosotros no adoramos imágenes. No, ni a su Dios adoran. Y los descuartizaban, los martirizaban y los asesinaban. Entonces, los cristianos eran catalogados como gente insociable, eran catalogados como gente aburrida por los paganos. ¿No es lo mismo hoy? ¿Otra vez vas a ir a la iglesia? Ay, qué aburrición. Ay, oye, hasta el domingo vas y te metes toda la mañana allí. Oye, y entre semana, ¿qué tanto haces? Que te veo con tu librito negro. Pues voy a la escuela bíblica. Bueno, ya te fanatizaste, ¿eh? Oye, ya ni fiestas, ya ni acá, ni para allá, ni para acá. Ay, no, qué aburrido ser cristiano. Pregunto, ¿es aburrido ser cristiano? Pero para nada. Yo te hablaba con un joven, dice: es que yo quiero probar el mundo. Le dije: mira, yo ya lo probé. Y tengo más de 30 años en esto. Y era un joven como tú, tenía 20 años cuando me convertí. Ya lo probé. Si fuera mejor lo que el mundo ofrece, no estaría siguiendo a Cristo. ¿De veras? Y claro. Pues yo lo quiero probar. Bueno, pues ve y pruébalo. Y que Dios tenga misericordia de ti, le dije al muchacho. Gracias a Dios, lo probó no mucho, unos añitos. Y hoy está sirviendo al Señor, fíjense qué tremendo. Pero bueno, sigamos. La historia sigue avanzando. Y llegamos a un tiempo en el que el cristianismo, como ya se concebía que todos eran iguales, no había distinción de raza, de posición social, nada de eso. Entonces los perseguían más porque los romanos permitían la esclavitud, ustedes saben eso, ¿no? Entonces había, como hoy lo sigue habiendo, que la clase alta, la clase política, los cultos, los pobres, los ricos, y un montón de divisiones. Cuando los cristianos vivían, se juntaba el pobre con el rico, el culto con el letrado, etcétera, y eso agredía la sociedad romana. Dicen: no, estos están locos, estos que trastornan el mundo entero, ya llegaron acá y nuestra tabla de valores de nuestra sociedad, de nuestra cultura, nadie la va a quitar ni a evadir. Aquí cada quien en su rango. Y los cristianos no, los cristianos se amaban entre sí. Y eso provocaba todavía más agresividad hacia ellos. Y fíjense que porque la Biblia dice que no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, ¿no es cierto? No hay bárbaro ni escita, no hay
en fin, griego, o sea, cuando dice griego significa lo culto, ¿sí? La sabiduría de los griegos. Todos somos uno en Cristo. Fíjate, qué cosas, ¿eh? La Biblia nos instruye y el cristianismo enseña que ante los ojos de Dios, el pobre y el rico, ambos los hizo y son iguales delante de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué se da en las iglesias actualmente? Lo que el Señor abolió con el cristianismo. Fíjate, si algún día tú vas hacia el ministerio, escuchen bien, o si eres pastor, no inclines tu corazón hacia el rico. ¿Me escucharon? Grábatelo, no solo lo escribas, grábatelo acá. Porque eso se da, hermanos. No, pues ahí está el rico, entonces como pues da buenos diezmos, da buenas ofrendas, hasta le permite el pastor que haga todo, y al pobre ni caso le hace. En cuanto el rico, el pastor ora por mí, claro, hermano, y el pobre, hermano, quiere orar por mí, o qué sé yo, pues espérame, o qué sé yo. Hermanos, la epístola a Santiago, o de Santiago, dice, si ves que en la congregación entra un hombre rico con anillo de oro y vestiduras, y tú le dices, ay, siéntate aquí adelante, y entra un pobre, y dice, ay, tú siéntate allá atrás, como los que están allá atrás. Dice, hacéis acepción de personas y cometéis pecado. Déjenme darles un consejo, si algún día llegan a ser pastores. No permitas que los ricos que se conviertan en tu congregación te den dinero. No lo permitas. Porque si tú aceptas dinero, pastor, esto es para usted. Escúchenme bien, no lo reciban. ¿Saben por qué no lo reciban? Porque si tú lo recibes, ya te compró. Y tú no vas a querer hacer nada. Si anda en adulterio, lo que sea, comete tropelía y media, y no, porque es el que da, es el que te dio y ya te compró. Y fíjense que muy de continuo yo me enfrento a esas cosas. Hay gente que, bueno, hay de todo. Aquí en esta congregación hay de todo, porque así debe estar formada una congregación de todo tipo de gente. Pero hay gente que tiene. Y a veces, pastor, mire, Dios me dijo que, y saca un cheque, no, ¿sabe qué? No, yo no recibo eso. Si usted quiere dar una ofrenda, póngalo en el cesto de las ofrendas. El otro día estaba platicando con unos pastores y dicen, oye, entonces si por ejemplo, si yo voy y caso a unos hermanos y me quieren dar un dinero, me preguntan a mí, ¿tú qué haces? Yo no lo recibo. ¿Pero por qué? Le dije, porque ellos ya diezman y ofrendan. ¿O no? Eso no les gusta, que les gusta que les diga que agárrenle, que Dios los bendiga, hermanos. No, eso hermanos es inmoral. Fíjate, una vez uno de los pastores aquí llega y me dice, oye pastor, fíjate que él fue a enterrar a un hermano que se había muerto. Entonces ministró y todo, y la familia pues agradecida le dan así un sobre. Entonces, no, esto es para usted. Entonces me dice, y me dieron este sobre, son 3,000 pesos. Yo le dije, regrésalos. Y se me queda bien. No, ¿de veras? ¿Por qué? Porque esa familia ofrendan y diezman. Nosotros no cobramos por ningún servicio de ese tipo. Y cuando oramos por la gente y Dios hace un milagro, tampoco recibimos dádivas. ¿Se acuerdan de Eliseo? Cuando le dijo a aquel Naamán que fuera y orar, se zambulliera en el río y recibió sanidad, y le quiso dar, ¿se acuerdan? Y dice Eliseo, no, yo no voy a recibir nada, es inmoral, hermano. Sin embargo, eso es muy común. Entonces, fíjate, al no recibir eso, a mí nadie me puede comprar. No sé si me estoy dando a entender. O sea, y algunos hermanos se han ofendido, no, no, hermano, no te voy a recibir nada. ¿Vieran la libertad que me da eso? Yo no tengo compromiso con nadie. Es más, los que son de esta congregación saben, aquí en los sobres, ni sobres damos para los diezmos y las ofrendas. No sabemos quién diezmó ni quién ofrendó. No nos interesa. A mí no me interesa.
Una vez cuando yo estaba empezando en la iglesia donde ya estaba en el liderazgo, estaba aprendiendo, entonces el pastor me mandó llamar. Oye, Chuy, siéntate, me dice. Y estaba contando él los diezmos y las ofrendas. Y me empieza a dar instrucciones, entonces agarra un sobre y saca así un montón, era una paquita así más o menos, y saca del sobre. Y lo cuenta, ¿verdad? Entonces el sobre lo apartó así. Y él diciéndome, no, mira Chuy, quiero que hagas esto. Entonces agarra tu sobre y saca un billete de 5 pesos, esos en ese tiempo había. Entonces lo saca y lo pone y lo rompe y lo tira a la basura. Y allí se les ponía el nombre, ¿verdad? Del que diezmaba y ofrendaba. Entonces sacaba otra buena cantidad y apartaba el sobre. Y yo mirando todo eso. Y otro de poquito, 10 pesos, y lo rompía y no el billete, ese lo apartaba. Y lo tiraba al cesto. Y que se me ocurre preguntarle, oiga, pastor, ¿por qué unos sobres los rompe y otros los guarda? Ah, para orar por ellos, dice. Le dije, oiga, pero ¿por qué? ¿Nada más ora por los que dan mucho? Ah, mira, cállate y vete, y a mí no me cuestiones, yo soy el pastor, que vete, luego hablo contigo. No, pues yo me salí así. Claramente el Espíritu Santo aquí, mira, me lo dijo, jamás hagas eso. Cuando empezó esta congregación hace 26 años, nunca hemos dado un sobre que póngale el nombre. Porque hay gente generosa, hay gente que da. Pero yo no sé nada. Como no hay nombres, ¿entiende? Entonces, pues yo saludo a todos por igual. Eso les va a dar una libertad, hermanos. No van a estar casados con el rico y el pobre. No. Entonces, el cristianismo agredía a la sociedad romana y eran perseguidos. Marco Aurelio, que fue un emperador de los más célebres que tuvo el Imperio Romano, este hombre reinó del año 161 al 180 después de Cristo. Y bueno, leyendo un poco de su biografía, él fue de los más cultos, de los más prominentes, fue escritor, filósofo, era muy sabio, se le consideró un gran hombre, de los mejores, 3 de los mejores emperadores romanos. Sin embargo, odiaba a los cristianos. Fíjense qué cosa, ¿no? Y fue precisamente bajo el gobierno de Marco Aurelio que Justino Mártir, que fue un cristiano, fue de los primeros defensores del cristianismo, fue un apologista, eso significa defendían las verdades del Evangelio. Él era un abogado, él era un hombre muy culto, Justino. Lo de mártir se le conoce como Justino Mártir porque murió martirizado. Y este hombre, aparte de ser filósofo y era un hombre muy letrado, fue un gran defensor. Del cristianismo, a este lo lanzaron a la arena de Roma, los leones lo devoraron, dice la historia, le arrancaron la cabeza. Esto fue en el año 166, bajo el gobierno de Marco Aurelio. Pero también bajo su gobierno murió uno de los cristianos más eminentes de ese tiempo, que se llamó Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan el apóstol. Y este hombre había recibido a Cristo desde niño, tendría 5 o 6 años. Cuando conoció a Cristo, se entregó. Entonces él creció después a los pies de Juan, bajo su liderazgo y su catartizo, lo discipuló, se hizo, en realidad llegó a ser pastor en Esmirna, Policarpo. Entonces Marco Aurelio lo mandó a apresar porque decía, ¿quién es el cabecilla de los que están enseñando aquí en esta región? Pues un tal Policarpo, y él huía, se escondía. Pues mandó unos investigadores, total lo agarraron al Policarpo. Entonces lo llevan delante del emperador y le dicen, salvas tu vida si niegas a Jesús. Entonces Policarpo respondió y dijo, 86 años de mi vida he servido a Cristo. Y Él no ha hecho otra cosa más que bendecir mi vida y salvarme. Y yo lo negaré en un segundo. Dice, jamás. Lo martirizaron, lo pusieron en la hoguera. Dicen las crónicas que cuando prendían el fuego, no agarraba y se apagaba.
Y dices, bueno, ¿y este qué onda, no? Y le volvían a prender y las llamas empezaban a levantar y se apagaban. Entonces, pues los ponía nerviosos, pero dice la historia que finalmente prendieron el fuego y tendía a apagarse inexplicablemente. Entonces, el centurión que estaba ahí le mandó a uno de los soldados, le dicen que le diera con la lanza. Pues cuenta la historia que lo tenían ahí en una estaca y el fuego empezaba a arder y le metieron una lanza aquí en el centro del estómago, y dice la historia que cuando le sacan la lanza, ya ve que tiene unos picos, eso jala, entonces dicen que salió un borbotón de sangre que apagó la hoguera. Entonces no hallaban cómo matarlo. Finalmente mandaron traer más leña y se aseguraron, ya lo habían matado prácticamente cuando lo clavaron con la lanza. Pero son historias, hermano, de gente. Lo que impactaba, y a mí me impactó cuando yo leí la historia de este hombre, que el hombre cantaba, era un viejito ya en ese tiempo, pasaba los 90 años. Él estaba, las llamas, el calor empezaban a hacer sus estragos, y él empezó a cantar, hermanos, y a cantar, y a más dolor cantaba. Ese hombre murió cantando, hermanos. Yo cuando leo las historias de esos cristianos me da vergüenza, les soy sincero. Hace 2 días hasta me enojé conmigo mismo. Yo estaba, no, ¿seré cristiano? Empecé a dudar si yo era cristiano. Y para los que son de la congregación, yo estoy haciendo una serie, Verdaderos Discípulos. No, espérense. Qué bueno que los voy a hacer dudar si son hijos de Dios. Yo dudé. Porque al ver a estos hombres, yo decía, a ver, estos morían cantando. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Un montón de chillones. Dile a tu vecino, chillón, no sea chillón. Te crees muy cristianito, ¿verdad? Eres un chillón. Ay, hermanos, nos falta mucho. Que Dios nos ayude, ¿verdad que sí? Bueno, debemos terminar. No sin antes decirles que el emperador Severo Septimio fue considerado uno de los que persiguieron a los cristianos de una manera tan despiadada que los cristianos de ese tiempo, escúchenme bien, llegaron a creer que era el anticristo del que se hablaba en las escrituras. Ellos creían que ya era el último tiempo, fíjate, por lo despiadado de la persecución. Y así murieron muchos hombres y muchas mujeres. Hay una historia que quiero cerrar con ella, de una familia que murió devorada por las fieras. Cuando fueron apresados, este matrimonio tenían una hija, era una adolescentita, se llamaba Blandina, 12 años tenía. Y les dijeron, si ustedes niegan a Cristo, salvan su vida. Y ellos dijeron, no vamos a negar a Jesucristo aunque muramos por Él. Entonces, ¿no niegan? No. Entonces los tomaron, los echaron en el Coliseo. Y cuenta la historia que las fieras se abalanzaron sobre esta pareja, pero a la niña no la lanzaron, sino la dejaron que vieran cómo las fieras devoraban a sus padres. Y la niña vio, y con lágrimas dice la historia, que la niña lloraba y miraba cómo despedazaban a su papá y a su mamá. Entonces un soldado se acerca con ella y le dice, hija, niega a Cristo, eso es todo, salvas tu vida, estás tan linda, estás tan joven, salva tu vida, niega a Cristo, vamos, ¿qué te cuesta? Y la jovencita Blandina dijo, no voy a negar a Cristo y no le hace que me echen a las fieras. No. Entonces la toman y la lanzan a las fieras, pero le sueltan unas fieras hambrientas que no les habían dado de comer varios días, y cuando salen las fieras, dice la historia, que se lanzan sobre ella, y cuando están a punto de devorarla, de pronto se paran las bestias y se dan la media vuelta y se van. Y todos se sorprendieron en el Coliseo, y los soldados se impactaron,
y trajeron unos tigres más hambrientos, la lanzaron y nomás la vieron y no hacían nada. ¿Saben qué hicieron? La azotaron, hermano. La golpearon, la martirizaron, le jalaban en un aparato, la descoyuntaban, le sacaban los hombros, las piernas, y después la volvían a colocar y se las volvían a sacar con una niñita, hermanos. ¿Saben que dice la historia que la niña daba unos gritos de dolor, pero a la vez gritaba y decía que amaba a Jesús? Murió descuartizada, hermanos. Esas historias a mí me avergüenzan. Y luego veo al cristianismo de hoy. Híjole, nomás porque soy cristiano, si no, hasta me suicidaba. Es una exageración. Ya ven, los detractores ya están diciendo, Chuy se va a suicidar. Eso es lo que quieren algunos. Estoy exagerando, o sea, es una exageración. Porque la verdad, estamos muy lejos de ser lo que eran los primeros cristianos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos aprender tantas cosas y pedimos que nos des sabiduría y discernimiento y que tengas misericordia, Señor, de la iglesia de hoy. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Que descansen, hermanos. Le digo, ¿y? ¡Ay! Se te va a venir abajo la iglesia. ¡Ay! ¡Qué mentalidad! Al contrario, fíjense. Cuando nosotros preparamos gente y los soltamos, surgen otros y otros y otros y otros y otros y otros y otros. Y ahorita ya no nos la acabamos por todos lados, empiezan congregaciones por todos lados, hermano. Así es que una vez que terminen el instituto bíblico y que el Señor lo esté formando, hay cristianos, hay personas que dicen, ay, el pastor no me da chance de predicar. Aquí no les doy chance a ustedes, aquí predico yo. Quiero que lo sepan de una vez. Yo soy el pastor y aquí no es un lugar de oportunidades de chanzas para subirse. Aquí no se sube nadie más que los que Dios tiene aquí. ¿Quieren predicar? Sí. Para afuera todos, órale. Sí. Es como si tu hijo te dijera, ahora dame chance de ser papá. ¿Tú le darías chance de ser papá? Pues no. Dios me dijo que yo fuera el pastor y me estableció aquí. Entonces nosotros enseñamos aquí. Y si alguno una vez quiere, porque algunos me han dicho, tú bloqueas mi ministerio. ¿En qué te he bloqueado? No me dejas predicar. No, aquí no. Y una vez yo se los digo. Más claro que eso no puede ser, ¿verdad? A menos que Dios levante a algunos, si están como a Julio, el maestro que acaba de... Dios lo levantó. ¿Yo cómo puedo oponer? Bien, la iglesia primitiva crecía. Dice ahí en el libro de los Hechos que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién era el que añadía a la iglesia? El Señor. Yo quiero que noten que no son nuestros métodos, no son nuestras iniciativas, no son nuestros planes. A veces la gente, los pastores planeamos y decimos, vamos a hacer un evento para ganar 1,000 personas. Uy, sí, cómo no. No, hermanos, esto, cuando leemos el libro de los Hechos, definitivamente echa por tierra muchas de las cosas que hoy tenemos por cosas que se hacen pasar por palabra de Dios, pero no lo es. Entonces, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La vida de los primeros cristianos era tremenda, hermanos. Dice que compartían sus bienes, dice que vivían juntos, había una comunión entre ellos bien bonita, había milagros, había sanidades, pero se les olvidó algo. Hechos 1:8, Jesús les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron, ¿en dónde? En Jerusalén. Y es que todo era bien bonito, aquí nos quedamos y aquí no nos vamos.
Pero el Señor dijo no. Entonces viene la persecución. Esa persecución inició cuando tenían ahí postrado a un hombre llamado Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Esto fue ya en el año 35. Habían pasado algunos años. En Hechos 7 aparece esta historia, y está ahí un joven llamado Saulo, que consentía en la muerte de ese Esteban, y dice la Biblia que respiraba odio hacia los cristianos. Y miren qué cosas. Ahí en Hechos capítulo 8, vean a Dios haciendo las cosas que nosotros no queremos hacer. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué les había dicho el Señor? Que iban a ser testigos. ¿Qué dijeron ellos? Aquí nos quedamos. ¿Qué hizo el Señor? Permitió la persecución. O salen o los saco. Fíjense, en la iglesia donde yo nací, en ese tiempo, les estoy hablando del año 76, ya llovió, por allí como en el 80... era la iglesia más grande aquí en Guadalajara. Esa congregación en ese entonces tenía como 1,000 personas. Y tal vez no suene ahorita mucho, pero en aquel tiempo tener 1,000 personas es como hoy decir 15,000, 20,000. Era una mega congregación. Y estaba llena de gente, llena del Espíritu Santo. Pues esta congregación, uno de mis primeros compromisos con el Señor fue el siguiente: Señor, yo me comprometo delante de ti, de una vez, ya entendí, la gente no es mía, no es para que trabaje para mí, no es para que Le dije, el que tú quieras tomar y quieras llevártelo, yo lo voy a soltar, Señor. Aquí yo los ando, ¿ya cuándo te vas? Les digo, ya no me quieres, me dicen. No, sí te queremos, pero ya estás muy gordo, ya, ándale. Ya sal, vamos, órale. Y yo les ando, ustedes los que son de aquí son testigos, yo he soltado aquí a las personas que podemos decir, como Guillermo Gómez, es uno de tantos, ¿no? Que era casi el brazo derecho en esta congregación. O yo como pastor, o sea, él era un apoyo muy fuerte. Y cuando Dios me habló de enviar a alguien a los Estados Unidos, yo dije, ¿saben? No me estaba diciendo a mí. A mí una vez me dijo en el año 89 que me fuera a Argentina y yo me fui. Yo le obedecí al Señor. Pero aquí era ir hacia los Estados Unidos. Y yo les puse, miren, el Señor me habló, me dijo esto, y todos dijeron, sí, es la voluntad de Dios. Bueno, a orar y a ver quién se va. Y se pusieron a orar, y un día llegó Memo y dice, a mí me dijo. Pues órale, vámonos. Y cuando se fue, que oramos, yo compartí con algunos pastores aquí de la ciudad. Miren, no faltaron los pastores que me dijeron, Chuy, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo que qué voy a hacer? ¿De qué? Pues se va a ir Memo, con muchos talentos, con muchos dones, con llamado de Dios, pero los pastores de esa congregación, es triste recordarlo para mí, les pasó lo mismo que pasó a la iglesia primitiva. El Señor, la razón de preparar gente es ¿para qué? Para mandarlos. Para enviarlos que salgan a todos lados a predicar, que sean testigos de Jesucristo. Entonces, fíjense, los pastores nos decían, no se vayan. Por ejemplo, a nosotros, a mi esposa y a mí, en lo personal, nos decían, nunca se vayan, aquí está la gloria. Nunca, oye, yo le dije a la esposa del pastor en una ocasión, ¿y si el Señor nos dice que nos vayamos? No se vayan, fíjate nomás. Entonces, como no enviaban a nadie, no permitían que nadie se fueran, ¿qué creen que pasó? Lo mismo que aquí, nomás que ahí utilizó otra forma el Señor. Ahí se dividió, se agarraron todos contra todos. Pero antes de que sucediera eso, el Señor nos habló a mi esposa y a mí de salir. Finalmente salimos, oraron por nosotros e iniciamos en el año 82 lo que es casa de oración. Pero muchos tenían inquietudes y no los dejaban. A mí difícilmente, si les contara, para que soltaran. Pues como no soltaban a los líderes o a la gente que ya estaba lista, el Señor permitió, miren, se disgregó esa congregación.
Y hoy existen congregaciones por todo México, en los Estados Unidos, de gente que estuvo en aquel tiempo. Porque no es el plan de Dios que estemos aquí, ay, nunca te vayas, ay, no. Cuando